Y tener la posibilidad de charlar con Martín Redrado, que por ejemplo hasta anoche, que no es habitual, lo dijo el mismo José del Río, lo vimos en La Nación Más, ¿cómo estará de solicitado, ese es el término, solicitado porque, bueno, fue presidente del Banco Central, con una historia además muy fuerte con respecto a lo que le ocurrió? En nombre de todo el equipo de Aire de Santa Fe, Martín, Luis Mino te saluda, Luis te saluda, y estamos todos acá para aprovecharte y exprimirte, si podemos utilizar ese término. Mil gracias, buen día. Un gusto charlar con ustedes, Luis, placer y adelante para poder serle útil a todo el público que te está escuchando. Bueno, voy a arrancar un poco melancólico. De aquel joven que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, que obtuvo la licenciatura en Economía, que después obtuvo una maestría en la Administración Pública de la Universidad de Harvard, que se quedó trabajando en Wall Street, que después siguió, y hoy está viviendo un momento muy especial porque lo último de lo que escuché ayer en el reportaje, mirá el salto que pego, de Wall Street a lo que muchos diputados te han solicitado charlar contigo para que tu experiencia, cuando la viviste en el Banco Central, en aquellos años de los comienzos de este nuevo siglo, la puedas volcar en lo que va a ser un hecho trascendente, como va a ser el cambio de esto que anunció Milei. Todo este largo trayecto, hoy, después de haber vivido una Argentina, mira, te voy a agregar algo más, una Argentina donde hemos pasado desde el Rodrigazo, o no, hemos pasado del Plan Austral, hemos pasado del 2001, mira todo lo que has vivido como economista, como presidente del Banco Central. ¿Qué país somos, Martín? ¿Qué país somos? Mira qué fácil la pregunta para arrancar. Bueno, somos un país hasta ahora impredecible, inestable, y lo sabemos en el día a día, en quienes vamos al supermercado, porque yo también como economista una vez por semana voy al supermercado que me queda a una cuadra de casa, los que tienen una pequeña y mediana empresa, cuando una economía no tiene precios estables, cuando hay 15 valores para el dólar y hay algunos privilegiados que acceden a dólar oficial y el resto que tienen que rebuscárselas para poder seguir produciendo en la Argentina. Bueno, más allá de no tener suficientes exportaciones, más allá de tener cambios permanentes en los impuestos, en fin, hemos vivido una economía de montaña rusa, para poder hacerlo bien gráfico, y lo vemos en el día a día, lo difícil que es tener una capacidad de poder predecir, de poder proyectar tanto una familia vos recordabas mi paso por la Universidad de Buenos Aires. Yo después tuve la suerte de estar becado por la Organización de Estados Americanos y poder estudiar en el exterior, pero bueno, lo primero que uno piensa cuando sale de la universidad es cómo llego a mi primera vivienda. Bueno, esto es imposible porque no hay crédito hipotecario. Bueno, se trata entonces de poder tomar la oportunidad que hoy nos brinda el mundo. Yo, aparte de lo que mencioné ayer, trabajo mucho desde el sector privado para atraer inversiones del exterior hacia la Argentina. Enseño y dirijo una maestría en la Escuela de Negocios de Asia en Kuala Lumpur, en Malasia, con lo cual también llevo la experiencia al exterior y traigo de traer desde el exterior lo mejor hacia Argentina, que pueden ser inversiones y financiamiento a largo plazo. Y bueno, eso es la realidad que tratamos de cambiar. Yo en este momento haciendo aportes desde el sector privado, desde mi Fundación Capital con los sectores productivos de Argentina, y bueno, y en este caso también ayudando a que tengamos una ley del Banco Central que nos dé estabilidad, tranquilidad, estabilidad de precios y estabilidad monetaria, y también predictibilidad cambiaria, que es lo que necesitamos para poder enfrentar cualquiera de los problemas, tanto sea como consumidores, como trabajadores, como productores. Lo que buscamos es que las variables económicas nos den un horizonte que hasta ahora no hemos tenido. 14 notas me leí tuyas,
14 notas este domingo cuando supe que ibas a estar hoy a esta hora, desde hace 3 años a esta parte. Entonces, me vas a recordar que fue así, porque cuando te marque la fecha y los días, el mismo momento del año pasado, estamos hablando de los primeros días de agosto, el presidente Milei hace anuncios en una cadena nacional donde habla del objetivo que era amurallar el déficit cero y la política monetaria del gobierno. Vos allí hiciste declaraciones donde analizaste las medidas y dejaste un contundente veredicto. No garantizan el crecimiento económico. Y ahí la comparo con una nota de agosto de ahora, de estos días. Mirá lo que estoy interpolando. Agosto del 2025, agosto del 2026, donde das la misma secuencia y decís, este gobierno tiene un modelo que hasta ahora ha logrado un déficit fiscal cero, ha logrado promover, por ejemplo, el agro, la energía, la minería o la inversión privada, pero lo mismo que dijiste en el 2025, y ahí a mí me hace mucho ruido, lo repetiste en los reportajes de estos primeros días. Un año, exactamente un año. ¿Qué pasó? Dijiste esto. No, lo que estoy hablando es que estoy hablando de un modelo que parece ser que beneficia a 8, 9, 10 millones de argentinos, y los otros 38, ¿a dónde quedan? ¿Te sigue haciendo ruido eso? Y me sigue haciendo mucho ruido porque sobre todo, te decía en la primera pregunta, veo una oportunidad nuevamente como el tren de la historia pasa por el andén llamado Argentina y no podemos dejar que solo unos pocos argentinos se suban a esos vagones, sino tenemos que hacer un tren que pueda incluir a todos los argentinos. O como paradoja lo que digo es la estabilidad fiscal muy importante, tener un Banco Central que no les dé dulce de leche a los políticos para usar los dólares y los pesos como han querido y nos han dejado una economía inflacionaria, una economía con 15 valores del tipo de cambio, la desregulación, sacar el peso de regulaciones que son absurdas sobre el sector privado y la apertura económica solamente le dan espacio a 10 millones de argentinos. Y yo creo que la discusión, por eso termino esto, la discusión hacia adelante más que la crítica debe ser la propuesta. Yo siempre estoy con mi equipo en Fundación Capital diciendo qué es lo que le falta a la Argentina, por lo menos desde nuestro punto de vista. Por supuesto, lo que invito es a todos aquellos que les interesa que a la Argentina le vaya bien, que discutamos propuestas, ideas concretas, en lugar de decir o de siempre estar planteando lo que hace mal el otro, o con ideas de volver al pasado, como veo a algunos que dicen, no, acá hay que darle rosca al consumo a través de plan platita, ya sabemos eso a dónde nos condujo. Pero está claro que la discusión hacia adelante, y por eso propongo que haya una verdadera revolución impositiva que le llegue a la gente, que haya una verdadera revolución de la logística, de la infraestructura que permita integrar más a nuestro país, que haya una revolución del crédito para que bajen las tasas de interés y permitir darles crédito en pesos a los argentinos a largo plazo, para que pueda haber hipotecas, para que aquel chico que sale de la universidad y tenga un trabajo pueda poder acceder a su primera vivienda. Bueno, estas son las cosas que entiendo que hay que discutir para que el piso que nos da el equilibrio fiscal, la apertura económica, la desregulación, un Banco Central independiente, sean solamente los pilares. Ahora tenemos que construir un edificio que pueda contener a los 48 millones de argentinos. Está obviamente toda la mesa expectante por preguntar. Yo te hago un análisis muy rápido. Ahí dijiste que la gente ya, y vos me das el no rotundo, porque creo que con que me digas no o sí, basta. La gente no tolera un plan platita, es decir, que se use el Banco Central para emitir. No tolera, ¿sí o no? No.
No tolera la mayoría de la gente. Yo lo que veo Ah, caminando, a mí una de las cosas que también me gusta mucho mi profesión y de mi vida actual es dar charlas, conferencias en todo nuestro país y por lo que percibo, charlo con la gente e incluso clientes míos, pequeñas y medianas empresas que no la están pasando bien, me dicen, no la estamos pasando bien, pero no queremos volver al pasado. Y eso es lo que percibo en, digamos, un 70-75%. También veo inconformismo en una parte importante de la población que dice no llegó a fin de mes, que dice que tiene problemas en la cadena de crédito, que los clientes no le pagan. Es decir, hay problemas en la economía real que nos están marcando que lo que tenemos es condición necesaria, pero no suficiente para asegurarnos crecimiento y desarrollo. hago esta pregunta, abro la mesa y yo cierro con una pregunta que te quiero hacer en función de lo que te escuché ayer. ¿El poder real en la Argentina lo tienen los gobernadores? Bueno, ese es otro tema central. Para mí hay que hacer una revolución federal que le devuelva a las provincias los recursos que se le han ido sacando. Hoy tenemos la menor coparticipación federal, solamente el 30% de los impuestos que son coparticipables le llegan a las provincias, y esto sin duda lo que genera es provincias o lamentablemente gobernadores que tienen que pasar por la ventanilla del ministro del Interior, hoy el jefe de gabinete, para poder equilibrar sus cuentas. Por supuesto que hay que ir a un verdadero federalismo fiscal, que es otro de los temas centrales que queda por resolver en la Argentina para tener un verdadero programa de desarrollo. ¿Cómo le va? Mi nombre es Facundo, lo saludo, recién lo escuchaba atentamente y entre parte de una de sus respuestas, trazó parte de los objetivos que tiene que tener un banco central. Usted tuvo la oportunidad de conducirlo desde el 2004 al 2010 y quiero saber cómo le cae que esta modificación que se le pretende dar a la Carta Orgánica del Banco Central defina un único objetivo principal, que es el de preservar el valor de la moneda. ¿Eso está bien o habría que sumarle algunos más? Yo le sumaría otro específico que hace también a las herramientas que tiene el Banco Central. Porque también es importante. Cuando uno dice qué objetivos le doy a una institución, pregúntese qué herramientas tiene para poder lograrlos. El Banco Central obviamente tiene la posibilidad de controlar la cantidad de dinero que se emite, las tasas de interés también como consecuencia de ello. A veces ha ido pivoteando entre una y otra. Es mejor darle claridad a cuál es el instrumento que se utiliza para darle claridad también a los participantes del sector privado, pero considerando la historia argentina y también lo que está pasando en el mundo. Si miren por un instante hoy, los mercados mundiales están volando porque parece que el conflicto en Medio Oriente o en Irán, digamos, se está resolviendo. Hemos tenido varias marchas y contramarchas, pero digamos, eso marca que los mercados suben, bajan, es realmente también una gran volatilidad, y Argentina también por shocks internos ha tenido problemas en nuestros bancos. Hemos tenido problemas en nuestros bancos que no han tenido la capacidad y darle la tranquilidad a los depositantes de devolverle sus depósitos. Por lo tanto, la estabilidad financiera es otro de los objetivos que debe estar dentro del artículo 3, es decir, preservar el valor de la moneda y la estabilidad financiera. Es decir, esto es que los bancos funcionen como tal, y el Banco Central tiene, y esto quizás pasa no es conocido, ni siquiera Es lo un he poco visto en más. la discusión. En la discusión en los medios, tiene un instrumento fundamental que es el presidente del Banco Central. Tiene por debajo de sí la superintendencia de bancos, es decir, el instrumento que le permite monitorear, examinar a los bancos mes a mes en términos de cuánta solvencia tienen, cuánta liquidez tienen, de hacerles también pruebas de qué les pasa si se mueve el tipo de cambio, qué les pasa si la tasa de interés se duplica o se triplica, lo que se llaman pruebas de tensión que se hacen sobre los bancos, y que esto permite mostrar la salud, la capacidad de respuesta. Por lo tanto, darle tranquilidad a los argentinos en materia de precios, que ya está puesto en el proyecto que se envió del Poder Ejecutivo al Congreso,
Yo le agregaría y sugiero que también en ese artículo 3 esté el objetivo de brindarle tranquilidad a los argentinos en materia de cómo funcionan los bancos, y esto es simplemente poner el concepto de estabilidad financiera junto con la preservar el valor de la moneda. Y la cuestión, por ejemplo, de los programas de asistencia, ir cerrando esos canales transitorios por los cuales muchas veces los bancos, el Banco Central hace emisión monetaria, letras intransferibles, eliminar adelantos transitorios en este caso. Esas cuestiones también, la distribución de utilidades. Sí, eso también es importante. Creo que ha quedado una ventana, que es algo que voy a conversar con diputados esta semana, que es la constitución de encajes. Hoy usted los encajes los puede constituir con títulos públicos. ¿Esto qué significa? ¿Para qué sirven los encajes? Hay una norma de cualquier banco central que le marca a los bancos cuánto tienen que preservar o mantener en la caja de sus bancos, valga la redundancia, por cada depósito que hagamos los argentinos. Vamos a ponerlo en números rápidamente. Por cada 100.000 pesos que deposita un argentino, una empresa argentina, el Banco Central les pide a los bancos que se queden con 45% de eso, es decir, con 45 que deberían ser 45.000 pesos, que deberían ser en pesos, que tienen que quedarse dentro de la caja de los bancos por si viene un depositante que tiene un depósito a la vista y lo saca en el día, es decir, por las necesidades que puedan tener los depositantes. Claro, el banco no lo puede prestar, básicamente, no puede darse vuelta y prestar eso el 100%. no lo puede prestar, pero ¿qué pasa? Una buena parte de esos encajes durante la historia le han hecho obligatorio a los bancos a que compren títulos públicos. Entonces esa es una manera indirecta de financiar al sector público y no darle crédito al sector privado. Entonces, una manera también de que el crédito sea más fluido en la Argentina es que se prohíba que los encajes estén constituidos en títulos públicos. De esta manera también se saca al sector público de manotear al Banco Central, y con la baja de encajes se le permite que haya más pesos para que se le presten al sector privado, y de esta manera bajar la tasa de interés y de esta manera ampliar la base crediticia de Argentina. Ahí le quiero consultar una situación que está prácticamente conectada con esto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es este proyecto de grillete fiscal, una especie de shutdown, apagón del Estado. ¿Cómo ve ese proyecto? ¿Lo ve viable en los tiempos que corren en la Argentina tomar ese cambio de cambio copernicano para lo que estamos acostumbrados, para consolidar el tema de no incurrir en déficit? Bueno, me parece importante que haya leyes que trasciendan uno u otro gobierno, que garanticen el equilibrio presupuestario. Por lo tanto, si hay mejores ideas al respecto, todavía no se ha visto el texto del grillete fiscal. El presidente ha dicho claramente que va a ser secuencial. Esto significa primero la Carta Orgánica, pero está claro que la raíz de la emisión monetaria ha sido el déficit desmedido y la cesación de pagos crónica que ha tenido Argentina. Argentina es el país que más cesación de pagos ha tenido en la historia moderna del mundo, con lo cual, digamos, salir de ese proceso es sin duda un tema que hay que generarlo en términos de leyes fundamentales que trasciendan a los gobiernos. Parece, bueno, eso se ha tomado parte algunas ideas de los Estados Unidos, donde incluye, en este caso, cuando el Congreso de los Estados Unidos no aprueba la emisión de deuda, eso es lo importante también de tener crédito internacional, cuando no aprueba la emisión de deuda ambas cámaras, demócratas y republicanos, el gobierno se cierra parcialmente, se cierran muchas oficinas gubernamentales. Por supuesto, en los Estados Unidos, como ustedes saben, la salud y la educación está en manos de los estados, por lo tanto eso sigue funcionando. Por supuesto, siguen funcionando las oficinas que son esenciales, las que hacen a seguridad, a la policía, pero eso le marca presión al Congreso para terminar de discutir una ampliación en materia de emisión de deuda. En el caso de Argentina, el hecho de que se le ponga presión al Congreso si Argentina ingresa en déficit fiscal por
por unos meses, me parece que es una manera adecuada de poder cambiar esta lógica. De todas maneras, puede haber otras maneras de generar tranquilidad y que sea fundamental no tener déficit fiscal. Se han intentado y hemos tenido, lamentablemente, sobre el fin de los 90, leyes de responsabilidad fiscal que después se cambiaron, y por lo tanto yo lo que digo en esto es importante tener 2/3 de ambas cámaras, de manera tal que nadie pueda, o quien quiera cambiar la ley hacia adelante, necesite tener 2/3 para poder modificarla. A veces mayoría simple es más fácil de conseguir como para poder cambiarlas. Por lo tanto, todas estas leyes, tanto la del Banco Central como la del grillete fiscal, deben tener un espacio de mucha discusión y de tener la mayor amplitud posible el Poder Ejecutivo para poder incorporar a la mayor cantidad de voluntades, de manera tal que se vea como una señal, no solo para los argentinos, sino también para quienes nos están mirando del mundo, que la Argentina no cambia, que un próximo gobierno no puede volver a cambiar la ley y hacer lo que se le ocurra. Martín, Alejandra te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te corro al plano político, un poco corriendo lo de la economía, pero tomándome un poco de tus propias declaraciones de recién. Hablaste, es como que noto que tenés un plan de gobierno muy claro, hablas de la discusión hacia adelante como con la necesidad de una propuesta, de una revolución impositiva, de una revolución del crédito, de una revolución federal. ¿Te seduce la posibilidad de una eventual candidatura, por ejemplo, para 2027? No. Yo siempre he tenido un perfil técnico y he sido siempre convocado para ocupar funciones profesionales. Sí, como ustedes saben, dirijo, no cuando he estado en el sector público, por suerte hemos tenido muchos directores de la Fundación Capital, lleva 30 años, economistas como el propio Carlos Pérez, como el propio Fabio Rodríguez, Carlos Payordetes, y ha tenido muchos directores, hemos sido formadores de equipos, también Hernán Lacunza ha pasado por Fundación Capital durante prácticamente 8 o 9 años antes de acompañarme en la Cancillería y como gerente general en el Banco Central, con lo cual hemos sido formadores de equipos, y eso vamos a seguir haciendo. Uno puede también ayudar a la Argentina desde el sector privado, como lo estoy haciendo en este momento, con mucha libertad de acción, pero sí me propongo estar presente en la discusión económica, sobre todo, donde hemos ya venido haciendo varias contribuciones, muchas veces en el sector público, pero yo he pasado 2/3 partes de mi vida profesional en el sector privado, y lo que sí aspiro y veo a una oportunidad para la Argentina, y digo, muchachos, en esto no pensemos en objetivos personales, sino empecemos a pensar en objetivos colectivos. Por eso también cuando te referías a artículos o demás, yo escribí hace unos años Argentina primero, ¿no? Entonces, digo, no pongamos el país por delante de los hombres y no de las ambiciones personales, y bueno, el que sea el mejor que pueda conducir los destinos de la República, pero demos discusiones acerca de sobre qué bases, sobre qué leyes se va a generar un desarrollo que pueda incluir a todos. Y la otra que te quería preguntar tiene que ver con tu experiencia actual, ¿no? Esto que vos mencionabas también de el contacto con empresarios, con inversores. ¿Cómo se ve a la República Argentina y fundamentalmente si es necesario un RIGI como el que tenemos para poder potenciar las inversiones en el país? Bueno, desde el exterior se la ve con curiosidad y sobre todo con muchas preguntas, todavía con poco movimiento de inversores, salvo en los sectores que hoy se han convertido en los tres magníficos, pero que tienen más inversiones de argentinos que todavía de inversores internacionales, ¿no? Me refiero a los sectores que están vinculados al agro, ganadería, energía y minería. Y yo también, frente a la pregunta que me hacen muchas veces en el exterior de qué va a pasar en el 2027, mi respuesta es, mire, si usted está en estos tres sectores, le va a ir bien en cualquier escenario político que tenga el país. Eso lo puedo decir en el exterior. Ahora, dentro de Argentina,
tengo que volver a la respuesta que les dije hace un instante. Cuidado que con más de lo mismo tenemos un país para el 15%, que es el 15% de la producción argentina y el 8% del empleo. Es decir, siendo optimista, estamos generando un país para 10 millones de argentinos, y acá pongo, si se quiere, la alerta, o donde creo que debe estar la discusión hacia adelante. Pero bueno, está claro que hoy Argentina despierta interés, curiosidad, y bueno, ahí está también la oportunidad. Somos increíblemente, cuando uno toma distancia del país, esta zona es una zona de paz. Hoy es una zona que está lejos de cualquier conflicto inmigratorio, como lo hemos visto en España este fin de semana, o en Europa. Estamos lejos de un conflicto bélico. Tenemos los recursos que hoy está requiriendo el mundo en términos de gas natural licuado, en términos de insumos para el sector alimentos, como es una planta de urea que Argentina necesita y que ya se está proyectando. En el área metalmecánica también los avances que ha hecho en nuestro país. Pero bueno, eso necesita también el impulso de menores impuestos, el impulso de crédito a largo plazo, el impulso de una infraestructura que hoy no tenemos para poder aprovechar esas oportunidades. Martín, le quiero consultar, teniendo en cuenta su experiencia en el Banco Central y todo lo que tiene que ver con cuestiones fiscales, ¿qué observa algo que mencionó al pasar en la entrevista? El tema del endeudamiento, tanto en empresas, pero sobre todo en las familias argentinas, y también digo en personas individuales. Está creciendo la morosidad, eso está empezando a ser también incluso un problema social. ¿Qué ves vos desde tu óptica? Bueno, sin duda lo que hemos tenido es un crecimiento desmedido sin haber tenido el monitoreo adecuado de el crecimiento de quién, si tenían capacidad de pago, a quienes se le estaba prestando, ¿no? Nosotros del sector privado, lamentablemente, desde marzo de este año, estamos teniendo empresas que nos tocan la puerta al área de consultoría de mercado de capitales, que se llama Apeiron Capital Markets. Es digamos, la otra institución que conduzco. La otra es Fundación Capital, que hace trabajo sobre macroeconomía y que se dedica a todo esto que hablamos anteriormente, y hace proyecciones para empresas, pero lamentablemente por gente que nos pide, sin que nosotros hayamos buscado ningún tipo de asesoramiento en este respecto, que los ayudemos a representarlo frente a instituciones financieras, a los bancos, para ver cómo hacen para pagar sus deudas. Lo bueno de este proceso es que veo que los bancos reconocen su error por lo menos en el mano a mano, y están dispuestos a cambiar deuda de corto plazo en altísimas tasas de interés a deudas de largo plazo. Es decir, lo que le conviene hoy a las entidades financieras no es que los deudores se transformen en morosos crónicos y en definitiva pasen a incobrables, porque eso les repercute en sus estados de pérdidas y ganancias, sino les conviene, y por ahora veo en los casos que me ha tocado puntuales trabajar profesionalmente. De hecho, hoy estamos trabajando en uno vinculado al sector agro, pero a un segmento muy especial, que se refiere al alimento de mascotas, una empresa que está en este sector, y que veo mucha voluntad de los bancos para, bueno, lo que es deuda de corto, transformarlo en deuda de largo plazo. Creo que hay que darle, esto es un caso a caso, no puede haber soluciones para generales, todo, porque son generales, porque son distintos casos, y entiendo que mientras los bancos vea esta practicidad, digamos, no lo hacen porque sean buenos, sino porque son prácticos, porque si no van a terminar perdiendo más plata. Veo voluntad de poder acomodar esta morosidad creciente, y sobre todo, bueno, poder tener salud financiera hacia adelante. Es importante, sí, lo que dije yo en una anterior pregunta, es la reducción de encajes, el no utilizar títulos
títulos públicos como parte de los encajes también generaría que haya más pesos disponibles para que los bancos puedan utilizarlo esto para aliviar esta situación de morosidad que vive el sector privado. Martín, también ¿no cambiaron un poco las reglas de juego? Por ahí tal vez la sociedad argentina tomaba créditos sabiendo que después la inflación, por los efectos nocivos, hacía el trabajo de licuar esas deudas, algo que hoy no cambia, y ese contexto, ese cambio de contexto también te termina jugando en el momento de tomar una decisión, más allá de que atrás hay un costo de interés, que eso te quiero preguntar, ¿por qué está tan desacoplada la tasa entre la diferencia de lo que pagan los bancos para los depósitos por las colocaciones tradicionales, un plazo fijo, y lo que tienen que pagar las personas para préstamos personales? Porque hay ese gap, esa diferencia entre las distintas tasas que operan los bancos. Bueno, el problema que tiene, o uno de los problemas que tiene el sistema financiero argentino es que los depósitos son de corto plazo. El 90% de los depósitos hoy que tiene el sistema financiero, que son 110 billones de pesos, para ponerlo en dólares, porque es una cifra tan grande, estamos hablando de, con un dólar a 1.500, de aproximadamente 70.000 millones de dólares. Esos son el total de los depósitos, están colocados prácticamente en un 100% a 90 días. Entonces, el problema que tiene hoy el sistema financiero es que hay una gran incertidumbre. El Banco Central también en estos tiempos ha tenido una política bastante errática. Recordemos que el año pasado las tasas de interés llegaron a superar el 100%, las propias tasas que terminaba pagando el propio Banco Central a través de operaciones de pases hacia los bancos, con lo cual el hecho de no tener fondeo de largo plazo es lo que genera que el costo de crédito sea realmente alto. Pero sí, lo que yo creo es que los bancos públicos en particular, me refiero al Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, Banco de Córdoba, aquellos bancos que son públicos, también el Banco de la Provincia de Santa Fe, que siendo privado, pero tiene un componente de depósitos de empleados públicos, depósitos judiciales, que son a costo cero. Y en eso sí hay que trabajar para que aquellos depósitos que son además permanentes, porque los depósitos que son judiciales no se sacan de un día para otro, bueno, trabajar con esos depósitos de largo plazo para que se vuelquen al crédito a largo plazo. Son los bancos públicos los que tienen que liderar este proceso de reducción de tasa de interés, pero por supuesto dentro de una política monetaria y cambiaria que les dé predictibilidad. Si tenemos incertidumbre cambiaria, si tenemos incertidumbre de tasas de interés, es muy difícil que ese costo pueda, que la baja de tasa de interés pueda llegar de manera equivalente a los sectores productivos. Últimas dos preguntitas para hacer. La primera tiene que ver con cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández. Me sacaron el jugo, porque No, yo te dije que te íbamos a exprimir. Ahora hay que ver lo que queda de vos. No creo que des una nota más en el resto del día, eso sí. Tengo que seguir trabajando, yo tengo que producir también. Vos le ponés la culpa la tuvo aire de Santa Fe, con eso ya está salvado. Estamos inmunes nosotros. Cortito y breve. 2023 se fue el gobierno de Alberto Fernández con un 211% de inflación. Este año parece que va a ser como el anterior, un 30% más o menos. Se generó reactivación en el ámbito industrial, por ahí estamos viendo la energía, la minería. Hay un aumento de reservas muy importante, que esto puede ser que sirva también para el tenso año que va a darse el año que viene, porque es un año de elecciones y ahí puede haber alguna cuestión que tenga que ver con el dólar, que pueda subir o no. Mi pregunta es, con todo esto, todavía al bolsillo no llega, para muchos bolsillos. ¿Se puede ganar una elección sin que la gran mayoría no lo vea? Porque hay un 50% ahora que está ahí, que sí, que no. De acá a que lleguen las elecciones, ¿visualizás una intención del gobierno de intentar volver a hacer? Porque los primeros 2 años fueron de un crédito enorme, no crédito económico, crédito enorme para el gobierno. Este último tiempo ha sido una situación bastante diferente.
¿Sos optimista? ¿Lo visualizás? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, hay que dar respuesta a todo lo que nosotros conversamos en esta charla, ¿no? Si nos quedamos con un país para 10 millones de habitantes, bueno, sin duda va a depender también de quién está enfrente. Si que está enfrente es una vuelta al pasado, al plan platita, sin duda va a prevalecer esto que yo te mencionaba hacia adelante. Mucha gente que no está bien igual puede seguir apoyando el gobierno. La clave es que tengamos una discusión propositiva hacia el futuro, en donde el propio gobierno se dé cuenta que con lo que tiene no alcanza para llegar a todos los argentinos, y también la oposición haga propuestas inteligentes, entendibles por toda la sociedad, y eso entonces genere una sana competencia reñida, sin duda, y que pueda dar las leyes que Argentina necesita para generar crecimiento económico. Yo aquí propuse tres, seguramente de haber mucha gente, profesionales o también estoy viendo muchos de los que se llaman outsiders o gente que no está en la política, y me parece fantástico eso, porque vienen gente que sea exitosa en el sector privado, ya sea del mundo del periodismo, del mundo empresarial, del mundo deportivo, en fin, lo importante siempre en esto es tener equipos, tener ideas claras, pero lo que Argentina necesita es una discusión superadora y que no se quede en el presente versus el pasado, sino el presente versus el futuro, y quién le propone el mejor futuro a todos los argentinos. Ahora sí, última pregunta. No creo que te olvides de esas dos fechas, 7 de enero del 2010 y 10 de enero del 2010, cuando tuviste 6 de enero también, cuando tuviste ese mano a mano con la expresidenta Cristina Kirchner, donde después vino ese momento tan duro de judicial que te plantearon. Ella te dice, necesito el dinero para el bicentenario, y vos creo que en ese mano a mano le decís los dólares no son ni suyos ni míos. Creo que había una cifra de 50 millones, algo así. 50.000 millones. 50.000 millones, perdón, 50.000 millones. En ese ni suyo ni mío aparece una decisión tuya de renunciar. ¿Fuiste amenazado? ¿Tuviste que mandar tus hijos al exterior? Sí, en realidad fue amenazado, recibió el día 7 de enero, ya que recordás, un llamado quien en ese momento era mi esposa, la madre de mis hijos, a quien le debo realmente el valor de quedarse conmigo en esos momentos tan difíciles, pero ambos decidimos que mis hijos, un amigo se llevó a mi hija a Uruguay y mis padres al sur de Brasil, porque mi esposa en ese momento, hoy la madre de mis hijos, con quien tengo una excelente relación, me refiero a Ivana Pajés, bueno, recibí un llamado a las 9 de la mañana a su teléfono celular, que le decían exactamente dónde estaba en ese momento, le decían dónde estaban sus hijos en ese momento, y cuídate lo que hace tu marido. Así que vino realmente una crisis fuerte, llorando, y ahí, bueno, le dije, bueno, lo mejor que podemos hacer es estar firmes nosotros y que los chicos estén fuera de toda esta vorágine, ataques mediáticos. Y luego también, lo que no conté ayer, que creo que se sabe más, ¿no? El kirchnerismo me hizo 6 causas judiciales. Algunas, yo no sabía que José del Río me iba a poner anoche los distintos archivos, tanto lo que decía la expresidenta como me hicieron una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando ni siquiera el decreto del Bicentenario ya llegaba a ser votado por todo el directorio del Banco Central. Eso, esta era la idea de, ahí empezó la idea de vamos por todo, ¿no? Llevémonos todo por delante, el Banco Central, lo que venga. Ni siquiera tuvieron la habilidad al kirchnerismo de decir, bueno, que el decreto llegue a discutirse en todo el directorio. En retrospectiva, yo hubiera perdido esa discusión porque había más directores kirchneristas y me hubieran obligado a renunciar. En cambio, bueno, como ustedes saben, yo fui a la justicia, tuve 2 abogados excepcionales, uno que fue el fiscal de las juntas militares, el doctor Jorge Valer Garaos, y un administrativista
eximio como es Juan Carlos Casañe y Ezequiel Casañe, que de primero me repusieron en el Banco Central, hicimos caer con todo este apoyo legal el decreto del Bicentenario, y fue allí cuando renuncié, y allí me siguieron haciendo causas penales durante todo el año 2010. De las mismas salí sobreseído de todas, nunca pisé Comodoro Pi, las escalinatas de Comodoro Pi, porque tuve dos excelentes abogados que trabajaron ad honorem, además, esto nunca lo destaqué, y yo siempre le preguntaba, ¿por qué le ponen tanta garra? Y me dice, no estamos defendiendo a Martín Redrado, sino estamos defendiendo la institución Banco Central, y bueno, realmente ganamos todas. Yo por suerte pude trabajar en el exterior, muchos amigos del exterior me ofrecieron trabajo, en 2010 estuve poco en la Argentina, pero bueno, fue un año difícil desde lo personal, por supuesto también desde lo profesional, tuve mucha ayuda, sobre todo digo, terminé trabajando en la Organización Mundial de Comercio en el año 2010 como parte de un miembro de un panel de solución de controversias, un caso interesantísimo entre China y los Estados Unidos. Ya veía la pelea que se venía allí, o sea que me trajo nuevos compromisos profesionales. Haber pasado por ese momento lo recuerdo con mucha tensión, con dolor, pero también con mucha convicción, ¿no? Si uno se pregunta, ¿hubieras hecho algo distinto de lo que hice, aún con el sacrificio que eso costó? Y la respuesta es no, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Y los chicos cuándo volvieron? Después de haberse ido a Uruguay y al sur de Brasil. ¿Cuánto tiempo afuera? Los chicos volvieron ya cuando en febrero, yo ya no estaba, yo renuncié el 29 de enero, la tensión sobre, por lo menos personal, había bajado, los chicos tenían que comenzar el colegio, así que vino más la presión judicial para poder mostrar, bueno, viste, te enfrentaste al gobierno, ahora vas a tener que pasar todas estas causas judiciales que por suerte nunca llegaron a ningún lugar porque no tenían ningún asidero. Recuerdo que, si tenés un minuto más, sí, me hicieron una causa por haber utilizado aviones privados. Yo nunca en la función pública utilicé aviones privados, sí solamente en la crisis 2008 y 2009. Teníamos el problema de que el dólar estaba a 3.10 en la capital federal, pero nos aparecían medios de Santa Fe, de Rosario, que es una plaza financiera importante, de Córdoba, y donde nos aparecían placas con dólares a 3.20, 3.25. Entonces lo que hay que hacer en una crisis financiera es enviar todos los dólares que se tienen disponibles, y entonces contratamos aviones, el directorio, porque esas decisiones tenían que pasar por directorio, contratamos aviones de la Armada Nacional, a la que había que pagarle, por supuesto, para que llevara los dólares a cada uno de los bancos para poder para mostrar darle liquidez, y la gente que fuera a comprar dólares supieran que realmente los dólares estaban. Esa es la manera de atacar una crisis, pero bueno, eso lo hizo un abogado filo kirchnerista que se llama Eduardo Barcesat, que hizo una presentación que no fue a ningún lado, pero esos son el tipo digamos, de arbitrariedades que tuve que enfrentar, pero bueno, nos van haciendo la piel dura y nos van formando experiencia. Y bueno, lamentablemente aquello también terminó con algo muy positivo, que fue el pedido de una editorial para que terminara rápidamente un libro que se convirtió en un bestseller, que fue Sin Reservas, el único de mis 7 libros que fue traducido al inglés por Amazon, y hoy se puede comprar, se llama No Reserve, Un límite al poder absoluto, traducido directamente al inglés, que está también en ebook y que nos ha servido para que el caso, digamos, de enfrentamiento que tuvimos en el 2010 entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo haya servido como un caso testigo internacional.
Cuando el año pasado el presidente Trump atacó al expresidente de la Reserva Federal, del Banco Central, muchos medios internacionales tomaron como antecedente mi enfrentamiento, el haber ido a la justicia, como lo terminó haciendo Jerome Powell, escribiendo artículos. Así que, a pesar de que fue duro, como les digo, en términos personales, profesionales, y también de lo que sufrió mi familia, que eso es lo que más sentí, pero no tengo, si tuviera que volver a transitar el camino, lo haría exactamente de la misma manera. 47. No, 47 no es ni la temperatura ambiente en este momento, ni tampoco 47 es la inflación proyectada, sino 47 fueron los minutos que charlamos con Martín Redrado, que debe decir, no puedo creer lo que me han hecho estos chicos de Aire de Santa Fe. Me han sacado 47 minutos. Te lo devuelvo con algo que ni siquiera vos lo estás pidiendo, pero si querés saber mucho más de él, martinredrado.com.ar es la web, martinredrado.com.ar. Martín, en nombre de Aire de Santa Fe, ojalá que lo hayas disfrutado. Hemos tratado todo de preguntar cosas que a la gente le pueda ser útil y nos has respondido una variedad de respuestas tan fuertes y tan interesantes. Mil gracias, mil. Muchísimas gracias, espero que haya sido útil no solo para ustedes, sino para todos sus oyentes. Y bueno, lo seguiremos una próxima, pero una próxima que sea más corta que esta. Te prometo que va a ser al revés, 74 en vez de 47. Chau, suerte. Les mando un abrazo para todos, muchas gracias. Bueno.